Amigas y amigos, muy buenas noches en este lunes 28 de abril del 2025, ya el último lunes de este mes, del cuarto mes del año. Y como siempre nos da muchísimo gusto estar con ustedes en esta emisión 491 ya de La Conjura, y por supuesto agradeciendo la presencia de mis estimados amigos Toño Lagunes. Buenas noches. Toño. Alfredo Bielma, el titular del programa. Alfredo, buenas noches. Martín Quitano, buenas noches. Y Toño Nemi, buenas noches. Hemos escogido en la redacción de Sociedad 3.0, hemos analizado 3 temas que son de relevancia para Veracruz y para el país. El primero tiene que ver con el decreto recién firmado por la gobernadora del estado, Rocío Nale, en concordancia con lo que se hizo a nivel nacional con el organismo nacional de la transparencia y de la rendición de cuentas. Bueno, pues en Veracruz la misma política se sigue, y la gobernadora decretó ya la extensión de lo que se denomina el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el IVAI. Y esto representa una serie de matices que aquí mis compañeros y amigos habrán de tocar precisamente sobre la relevancia de este hecho y, por supuesto, de que ahora conseguir la información pública de contratos, licitaciones, conductas de servidores públicos va a estar muy complicado para la ciudadanía demandarlos, aunque nos quieran envolver diciendo que estas funciones las asume lo que antes era la Secretaría de la Contraloría estatal y federal. El segundo tema tiene que ver, por supuesto, con lo que señala el Fondo Monetario Internacional sobre los pronósticos de crecimiento para la economía mexicana, que según el fondo, para este 2025 el pronóstico de crecimiento es ínfimo, el 0.3% en el mejor de los casos. Y obviamente ya salieron las respuestas por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, de que, pues dando a entender que el Fondo Monetario Internacional no entiende que ahora está la 4T en el gobierno mexicano y que pues están errados estos pronósticos para la economía mexicana. También veremos estos temas porque en el mes de febrero recién acabamos de conocer cifras de que la economía mexicana creció en 1%, pero el pronóstico, según los expertos económicos, es que estamos a punto de entrar a una recesión económica en el país. Y el tercero, pues, de que hoy a la medianoche, con 1 minuto, arrancan las campañas por las presidencias municipales de los 212 municipios, valga la redundancia, del estado de Veracruz, y por supuesto hay algunos candidatos que se quieren arrancar a las 12 con 1 minuto. Sobre todo están convocando lo que es el Partido del Trabajo a la Plaza Lerdo aquí en Jalapa, en el caso de nuestro municipio, para iniciar campañas. Debemos recordar que esta campaña política que se inicia este 29 de abril termina 3 días antes de la elección municipal que está contemplada para el 1 de junio de este año. Estamos, por lo tanto, a escasos 34 días de esta jornada electoral, que además está asociada a la elección de jueces, magistrados, de todo el aparato judicial en todo el país, que va a ser una elección no solamente confusa y enredada, sino sin claridad sobre quiénes son los candidatos y lo que representan. Y hay que ver que ha habido candidatos que salen haciendo su show a través de las redes sociales. Pues bienvenidos pues
a esta emisión de La Conjura y quiero empezar con el primer tema, que es la extinción del IBAI, y por supuesto dándole la voz al titular de este programa, el maestro Alfredo Villa. Alfredo, ¿se extingue el IBAI? Se acabó la información. Gravísimo retroceso para el sistema gubernativo mexicano y por supuesto para la oportunidad que teníamos la población de México de adquirir conocimientos acerca de cómo se maneja el recurso público en la República Mexicana. Tantísimos años que trabajó justamente la oposición y sobre todo la más beligerante, la oposición de izquierda que ahora gobierna México, suponiendo que fueran de izquierda los actuales gobernantes, pero fueron los más exigentes para pedir que se incluyera en el marco normativo mexicano pues la norma que estableciera la transparencia en el uso, la aplicación del recurso público. Y ahora justamente esa beligerante izquierda que ahora está en el poder hace lo contrario a lo que pedía. Ennoblece un asunto, lo ennoblece, un asunto que todo el mundo ya sabíamos o presumíamos, esa tesis de que vamos hacia el chavismo, porque están realizando acciones bastante graves que implica la destrucción de instituciones de transparencia que habíamos instituido con mucho esfuerzo, que la oposición había arrancado al gobierno mexicano, gobernado por el PRI, y el PRI había concedido, dicen en el PRI, ese tipo de concesiones, pero no, fue justamente la forma en cómo estaba y se está condicionando la sociedad mexicana para exigir este tipo de instituciones. Pero se ha derruido el sistema político mexicano desde que, o a partir de que López Obrador tomó posesión, pues llegó con el mazo listo y ha estado destruyendo los cimientos de lo que ya habíamos construido por mucho tiempo. Y se había construido con mucho esfuerzo, Alfredo, sobre todo, como tú bien lo apuntas, con la participación de las fuerzas democráticas del país, por no llamarles de izquierda, porque eso es lo que estamos viendo, es un remedio de la izquierda, ¿no? Y Toño Lagunes, esta contradicción de que primero, en tiempos donde esta fuerza que ahora gobierna el país y el estado de Veracruz eran oposiciones, empujaba al partido en el gobierno en aquel entonces, el PRI, para que se establecieran organismos que le dieran claridad al ejercicio de la función pública. Ahora precisamente hacen lo contrario. Y como bien apunta Alfredo, tal parece que nos vamos a un régimen dictatorial o estatista. Alfredo le llama chavista. ¿Tú qué opinas al respecto, Toño? No es nuevo, no sorprende esta decisión de la gobernadora para homologar, digamos, la misma acción en el estado de Veracruz con lo que a nivel nacional está sucediendo con la extinción del INAI, con la extinción del Coneval y de una serie de organismos recientemente con el IFT, etcétera. Me parece que más allá de esta contradicción que mencionas, Carlos, de la forma de actuar y lo que se decía anteriormente, esta contradicción no solo se da ahí, se da en una serie de elementos de la corrupción, del nepotismo, de la austeridad, de una serie de cosas que ellos dicen que primero lo criticaban y ahora dicen que lo hacen, pero en la realidad están en un mundo paralelo, porque en realidad no lo están haciendo. Entonces, esta extinción del IBAI genera un problema en términos de los datos, de la transparencia, en términos de los datos que nosotros teníamos acceso a una serie de información que a través del IBAI, a través del INAI, podíamos registrar, indagar qué se estaba haciendo, no solo con el presupuesto, es decir, sino a quién se le están dando obras, quién está participando, quién tiene qué, en qué lugar, etcétera. Una serie de información que es necesaria para transparentar
el actuar de los gobiernos a nivel nacional y a nivel estatal. Y esta contradicción pues sí nos está llevando a un retroceso que, como bien lo menciona el maestro, es un retroceso que puede llevarnos a esas comparaciones con estos entes, con estos gobiernos dictatoriales, chavistas, donde no existe la transparencia, donde no existe la información, donde el Estado es el que dice cuál información es la que te va a dar y cuál no, de acuerdo a sus necesidades o de acuerdo a sus intereses, es lo que sucede. Y sí, me parece grave, me parece que es un retroceso que va a afectar una serie de elementos, que va a afectar una serie de actuar del ciudadano, de la información que como ciudadanos tenemos, de la propia democracia y de, ¿por qué no decirlo?, de la libre expresión, porque si no tienes información te vas a ajustar a lo que el gobierno te diga, ¿no? Y yo iría un poquito más allá, la parte de Corea del Norte. ¿Qué información te dan en Corea del Norte? Más allá todavía de esta no transparencia, ellos lo que hacen es ensalzar la figura de su líder, pero ya con cuestiones fantasiosas, y caer en eso es preocupante. Sin embargo, viendo cómo se están dando las cosas, no sé si estoy siendo demasiado pesimista, pero pudiera suceder. Y la oposición impávida, Martín, o sea, moralmente derrotada, diría el líder de Macuspana. Martín, muchos empiezan a asociar ya esta extinción del INAI y el IBAI con la propuesta de la nueva ley de radio y televisión, donde se señala incluso que el Estado mexicano puede cancelar los permisos para operar tanto la radio como la televisión si caen en algunos escenarios, pero le está dando la potestad al gobierno, al Estado mexicano, para cancelar este tipo de cosas. Es decir, esto lo leía hoy por la mañana algún analista nacional. Lo que puede implicar es que si algún medio de comunicación señala errores, corrupción, una serie de cosas, y no le conviene al gobierno, pues puede haber represalias. Pero también está lo que acaba de salir, que anda en Wikileaks, no sé cómo se pronuncia eso, de la campaña que hizo Televisa para Saldívar, ¿no? El exministro, ¿no? O sea, ¿en qué papel quedamos los ciudadanos, Martín? Que ya no vamos a tener acceso a la información pública, no vamos a saber si los contratos son licitados o son de adjudicación directa, no vamos a ver, como dice Toño Lagunes, más que la información que nos quiera dar el Estado. ¿Tú cómo aprecias este tema? Sí, querido Carlos, fíjate que yo no sé si abordar el tema desde la lógica del comentario que hace, no sé si Alfredo también lo comentó, pero mi querido Toño Lagunes, respecto de la contradicción que pareciera suponer en los hechos que estamos mirando. A mí me parece más que una contradicción es que estamos descubriendo que hay un continuo de elementos que, si bien es cierto en algún momento eran justificadamente exigentes con respecto a algunos grupos que ahora están en el poder, respecto de que hubiera transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, cuidado de los datos personales, por ejemplo, para englobarlo en el INAI y el IBAI, ahora son innecesarios, o serían innecesarios desde la lógica de que ya no existe la mafia del poder que justificaba que existieran estos instrumentos de contrapeso. Porque simple y sencillamente los que ahora gobiernan son la referencia del pueblo. Son diferentes. Son diferentes y garantizan que todo esto esté encubierto, y cuando digo encubierto, con coberturas claras del gobierno que encarnan ellos, que es la representación del pueblo. Entonces, lo digo con un poco de ironía, de sorna, porque efectivamente la historia reciente nos mostró que en el largo proceso de la transición democrática en nuestro país, hubo una serie de elementos que favorecían desde el punto de vista teórico, conceptual, de la construcción de las democracias modernas, que eran necesarios tener para que éstas se garantizaran.
Eran instrumentos que generaban contrapesos al poder, que garantizaban posibilidades de participación ciudadana, de información, de reconocimiento de los datos personales, etcétera, etcétera. Libertad de expresión, un poder judicial más independiente, etcétera, etcétera. Y obviamente esto ya no se justifica porque el gobierno que actualmente está como tal a nivel federal y en los distintos niveles de los gobiernos en nuestro país y en los 3 poderes de la República tendrán que garantizar por sí mismos como tales, simple y sencillamente, que todo lo que se ofrece en términos de la renta democrática de esta nueva clase política en el gobierno, simple y sencillamente es en función de los intereses del pueblo. Por lo tanto, ¿por qué son necesarios estos instrumentos? Efectivamente, hay que quitarlos, porque hay otro tipo de gobierno que es referente de la sociedad mexicana. Creo que en este sentido, a lo que nos encaminamos es algo que hoy por hoy estaba señalando el expresidente Ernesto Zedillo, al cual está siendo duramente criticado incluso por la Presidencia de la República, después de la entrevista que da a Nexos y del artículo que sacan Letras Libres, respecto de que ya estamos prácticamente en un proceso de dictadura muy claramente identificado. Hoy leía a Héctor Aguilar Camín, hablaba también de un tema similar. Creo que efectivamente estamos caminando a que se despoje este gobierno, este grupo hegemónico, se despoje de todas las ataduras que de alguna manera pudieran contener el consolidar un proyecto autocrático claramente identificado. Alfredo lo llama chavismo, Toño Lagunes adelanta aún las fichas más y plantea un gobierno que puede estar dirigiéndose al de Norcorea. Yo no lo sé qué tanto esto es posible. Al final de cuentas, hay, se supone, una construida civilidad democrática o una construcción democrática de algunas fuerzas sociales en nuestro país que todavía pueden manifestar, al menos esto lo dice Latinobarómetro 2024, tener un proceso resiliente respecto de este modelo autocrático que está dando pasos hacia adelante. Lo podremos valorar en el muy corto plazo. Lo que es cierto es que es necesario que exista una manifestación permanente, por más que se generen descalificaciones de sectores ilustrados, de sociedades en lucha, de representaciones políticas y públicas respecto de organizaciones sociales o sectores de la sociedad, que ante el desastre que está situándose con esta administración en hechos como la desaparición de las posibilidades de que directamente los ciudadanos tengamos acceso a la información y a la rendición de cuentas y que se protejan nuestros datos personales, que a veces se pierde de vista que uno de los elementos fundamentales para esto y que también está encaminado a que se rompa es que protejan los datos de cada uno de los ciudadanos. Esto no está sucediendo. Ojalá y podamos ir socialmente hablando en nuestro país, en nuestra entidad, en nuestros municipios, ir consolidando nichos, espacios de lucha y de esfuerzo, de discusión que posibiliten esta resiliencia que se supone tenemos democrática en nuestro país. Qué buen apunte. Oye, Toño Nemi, dice Martín, continuismo, es decir, toda la serie de acciones y políticas van dirigidas al control del Estado sobre las diversas actividades que se desarrollan dentro de él como de fuera de él. Y por otro lado, Martín también señala que esta política pública pues se puede reflejar en una situación delicada para los ciudadanos por el control de la información por parte del Estado, no solamente de las actividades públicas, sino las personales. Toño, es un tema muy grave, ¿no? ¿Cómo ves? Justamente Martín puso el dedo en la llaga porque, bueno, primero buenas noches, un gusto estar con mis compañeros. Se piensa que el Instituto de Acceso a la Información en Veracruz y el federal, el extinto INAI, solamente servían para clarificar la acción de gobierno y no. Como lo dijo Quitano, una función sustantiva era la de proteger los datos personales. Yo quiero recordar que un problema que estamos enfrentando es que debido a nuestra interacción con la internet hay robots muy potentes que son capaces de articular con precisión un mapa de nuestras vidas. Le pueden decir qué tipo de azúcar compra usted, a qué horas va al súper, con qué frecuencia va al peluquero,
le pueden decir cuánta gasolina gasta, y esto es derivado de un seguimiento de los registros que de manera natural van quedando de las operaciones de vida que usted tiene. Si hace una compra por internet, ojo, aunque no tenga tarjeta de crédito, si paga su cuenta del predial, y si su predial está registrado en la web, si tiene usted una cartilla del servicio militar, si tiene un pasaporte, esta información es capaz de alimentarle de publicidad especializada, personalizada, pero no solamente eso, de controlar su vida. En el pasado, el presidente López Portillo quiso echar a andar la cédula única de identificación personal. Se compraron los equipos a un costo de millones de dólares y la oposición de izquierda lo vetó, no lo permitió. Hoy están llevando esto al extremo, están modificando incluso la cédula de identidad, porque ahora la CURP, la clave única de identificación personal, va a tener obligatoriamente datos biométricos. En el contexto esto parece insignificante, pero que desaparezcan la protección de los datos personales al desaparecer estas entidades, que generen una cédula con datos biométricos, y lo peor de todo, que establezca mecanismos de control de la información, como el que refirió el rector, al censurar la información pública que se maneja a través de los medios electrónicos. Evidentemente habla de un régimen autocrático y de un ejercicio idéntico al de Venezuela, que no nos sorprenda. Ahora en Semana Santa, Daniel Ortega prohibió a cualquiera con amenaza de cárcel hacer celebraciones religiosas de Semana Santa con el argumento de que no podía permitir que se juntaran para evitar cualquier riesgo de insubordinación. Es idéntico a lo que estamos viviendo en México, no es un asunto menor. Yo coincido, suscribo con lo que se ha expresado. Estamos ya en una autocracia, para decirlo por sus letras, en la construcción firme, sólida, de una dictadura que, ojo, está quebrando al país, está destruyendo las finanzas públicas, nos está generando una incertidumbre del carambas, está bañando de sangre al país con la inseguridad y la injusticia que no se resuelven, y esto va de la mano con dos cosas que a mí me entristecen mucho. Primero, la destrucción, el bombardeo del Poder Judicial de la Federación, que era el último reducto más o menos aceptable para proteger nuestros derechos humanos, y que el próximo 1 de junio, con la elección que se va a llevar a cabo, que no es más que un fraude, ellos ya saben a quién van a poner de jueces, destruye por completo la autonomía del Poder Judicial. Y la segunda cosa, me duele sobremanera que nos traten de tontos. Me duele sobremanera que a los mexicanos y particularmente a los veracruzanos nos hagan sentir retrasados mentales. ¿Sabe usted cuál fue el argumento del gobierno de Veracruz para desaparecer el Instituto de Acceso a la Información? Que gasta demasiado dinero, por racionalidad en las cuentas públicas. Para este año, el IBAI tenía un presupuesto asignado de 48 millones de pesos. A usted le puede parecer mucho 48 millones, una cantidad realmente ridícula para la chamba que deberían hacer y que tampoco es que la hicieran a plenitud. Bueno, ¿sabe cuánto tiene de presupuesto para gastar este año el gobierno de Veracruz? 175.900 millones de pesos. Dígame por favor si 48 millones equivalen a algo significativo. Estamos hablando del 0.02% del presupuesto estatal. Oigan, por lo menos digan la verdad, por lo menos no ofendan la inteligencia. Fuera de eso, es una crisis mayor, porque efectivamente, ¿se acuerda usted de la Casa Blanca de Peña Nieto? Se descubrió gracias al Instituto de Acceso a la Información. ¿Se acuerda usted de los contratos de la Defensa Nacional? Se descubrieron gracias al Instituto de Acceso a la Información. Y ya termino. Quiero dejar en claro que el presidente López Obrador, no de ahorita, de toda la vida ha sido un secretista. Recuerde cuando hace 20 y tantos años, siendo jefe del gobierno de la Ciudad de México, por sus calzones, declaró secretos los gastos de la construcción de los segundos pisos. Una obra multimillonaria que nadie sabe cuánto costó, y adivinen qué, se la concesionó a su compadre, amigo, lo que sea, el esposo de la ministra Yasmín Esquivel, ¿cómo se llama el señor? Riobó. Al señor Riobó, y es una obra construida con dinero de los impuestos, no sabemos cuánto se gastaron en ella, pero que si usted la ocupa, paga peaje, paga una cuota a una empresa que cobra. Ahí la dejo. ¿Y uno de los administradores de esa obra quién fue?
No sé. Claudia Sheinbaum. Ah, no, ella fue la responsable, Bueno. porque esa obra ni siquiera la hizo el área de obras del gobierno, No. la hizo Medio Ambiente con Claudia Sheinbaum a la cabeza. Oye, Ahí se cierra. un comentario, ahorita que hablaba de ministros, Toño. Hoy en la mañana leí que la ministra del Pueblo, Lenia Batres, va encabezando las simpatías para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Chingao, Alfredo, ¿cómo es posible eso? La más ignorante, la más sucia dentro de su actuar público. ¿Cómo ves? Ese tema es Bueno, impresionante, sí, ¿no? Sí, es posible porque, bueno, mentir es una profesión ya para esta gente, ¿no? Pero de aquí a que sea real esto de que vaya encabezando genuinamente la opinión favorable de los mexicanos, no lo creo porque además esta señora se ha exhibido como una ignorante, no nada más de la actual profesión. Alfredo, cuida a la que sus se está palabras o dedicando. lo van a acusar de violencia. Pudiera ser, porque además ahora nos estamos poniendo justamente a esto. Pero hay que decirlo porque de otra manera este país va a seguir hacia el precipicio. Nos están conduciendo al precipicio. De todas maneras, pudiera que lleguemos allí, pero de alguna manera que no se diga que no lo avisamos a tiempo. Sí. Pero Lenia Batres es la contradicción de Oye, lo que pero- un personaje que pudiera acceder no a la presidencia de la Suprema A mantenerse Corte, como sí, ministra, ¿no? sino a ser ministra de la Suprema Digo, Corte. ya obviamente ya hay una campaña dirigida para impulsar a esta ministra del Pueblo, pero es que Sí. con las otras dos tampoco hay gran No, cosa. tampoco. Una se copia su tesis de licenciatura y de doctorado. Pero ese es el cartabón. Y la Pero otra, estamos no, y diciendo- aparte demanda a la UNAM, Sí. ¿no? Y un juez de distrito condena a la UNAM a pagar una cantidad de No, millones de pesos. una juez de los civiles de Ciudad de México. Bueno, por eso. Y luego, pues la otra es la esposa de Lobo, ¿no? ¿Cómo ves? Todo queda en familia. Va a estar cabrón. Amor con amor se paga. Suprema Corte de Justicia, ¿qué nos espera, Toño? Nos espera, ya lo hemos platicado aquí en varias intervenciones, en varios programas de la Conjura. A veces pecamos algunos dicen que pecamos de optimistas, pero otros dicen de catastrofistas. Pero la realidad, siendo honestos, es que vamos en un retroceso como lo que estamos planteando ahorita, del IVAI y de otras cosas, ¿no? De la extinción del IFT, la nueva ley de telecomunicaciones, Sí, la claro. de difusión, donde hay una serie de situaciones que te llevan al retroceso, donde hay vigilancia, donde hay premio y castigo, donde hay una serie de situaciones que insisto, estamos regresando a una época que creímos que habíamos superado. Yo solo quiero hacer unos apuntes respecto a lo que mencionaba Toño y mencionaba Martín, porque me parece que es importante mencionarlo por el tema de los datos, de la importancia de los datos. Toño habla de robots muy poderosos que pueden determinar la información que nosotros compartimos o que estamos generando. Pero ojo, es muy importante decir, y esto sí me parece de suma importancia, que esos robots no tendrían mayor información si nosotros no compartiéramos. Si nosotros compartimos información sensible en las redes sociales o en donde sea de nuestras actividades o de información sensible de nosotros, ojo, es de ahí donde se alimentan los robots. Si no lo compartimos, si cuidamos lo que estamos compartiendo, lo que subimos en redes sociales, estos robots en realidad disminuyen su potencialidad dañina que pudieran tener, por un lado. Por otro lado, hablaba él de los datos biométricos, que me parece que es un tema interesante, importante, y más ahora que la nueva agencia de transformación digital está tratando de implementar, bueno, uno de sus objetivos es implementar una ventanilla única para los trámites y demás, y el cambio de este curva a través de una serie de sistemas para alimentarlo con datos biométricos. Ojo, eso también es muy delicado y lo retomo de Toño porque si ya hackearon la Sedena,
Si ya hackearon ¡El Pentágono! ¿no? Vamos a hablar de lo que implica el país, ¿no? Y lo digo por lo siguiente, o sea, si ya hackearon la propia SEP, ¿no? ¿Por qué? Porque no están invirtiendo en tecnología, no están invirtiendo para cuidar la seguridad de los datos. Y eso es grave, es muy grave, porque si vamos a sistematizar, si vamos a digitalizar una serie de procesos, tenemos que invertir y cuidar la protección de los datos, pero invertir en tecnología, invertir en sistemas, invertir en gente especializada en esos temas, ¿no? Cosa que aquí se ha desdeñado sustancialmente. Y la otra que yo quiero comentar respecto a lo que mencionaba Martín, de esta visión de los gobernantes de que no se necesitan estos organismos como el IBAI, como el INAI, porque ellos dicen que ya no hay corrupción. Si ya no hay corrupción, pues ya no lo necesitamos. Para eso está el ORFIS, para eso está la Contraloría, y ese dinero, ¿qué tenemos que hacer? Pues reducir el gasto, y ese dinero, como lo dijo la propia gobernadora, pues es la racionalización del gasto público y la implementación de políticas de austeridad, que también esa parte de austeridad es austeridad para los demás, pero para mí eso no aplica, ¿no? Y que según ellos son ejes fundamentales de su actuación y de su gobierno. Y esta parte de reducir gastos se van a utilizar para mayores recursos e infraestructura como carreteras, escuelas, hospitales, en beneficio de la población. ¿Cuánto tiempo venimos escuchando esa narrativa? ¿Cómo están las carreteras? ¿Cómo están los hospitales? ¿Cómo está la educación en el país? Entonces, todos estos argumentos, estas justificaciones, o como dicen en las redes sociales, estas maromas, no tienen ¿Estas sentido. qué? Maromas. ¿Ah? No tienen sentido, no tienen ningún sustento real. Muy bien, Toño. ¿Cómo ves, Martín? Bueno, yo creo que efectivamente hay un problema aquí relacionado con la desaparición del IBAI que también se tiene que estar mirando desde la lógica de la preocupación respecto de cómo van a garantizar que el traslado de las funciones de estas instituciones, cualquiera que sea además del IBAI, en el caso federal del INAI, puedan responder realmente a alguna pregunta ciudadana o alguna demanda ciudadana. Y lo digo porque efectivamente hay un desprecio por la construcción de un presupuesto que favorezca el fortalecimiento institucional administrativo, Carlos. Pongo un ejemplo bastante simple, muy de momento, muy de bote pronto, y que efectivamente nos pegó a algunos ciudadanos en el caso particular de Jalapa. En lugar de enfrentar con tecnología el supuesto halconeo que se realiza por parte del crimen organizado a través de cámaras de videovigilancia, donde se está haciendo toda una campaña estatal de retiro de cámaras en el estado, llevan más de 1000, a decir de alguna información hace unos días. Simple y sencillamente violentaron los derechos de los ciudadanos con una estrategia de quitar sin ninguna pregunta, ningún mecanismo de control y seguimiento que permitiera a la sociedad afectada, a los ciudadanos afectados, que vieron cómo simple y sencillamente en megaoperativos les fueron retiradas las cámaras de sus calles, de sus barrios. Patrimonios que al final de cuentas le corresponden privadamente a los vecinos que aportaron dinero para esta puesta de estas cámaras. No hubo ningún reconocimiento ni ningún respeto a la posibilidad de que los ciudadanos tuvieran defensa. Y lo digo, va de la mano porque no hay un concepto de respeto de lo social, no hay un concepto de respeto a la ciudadanía, no hay un respeto en el sentido de pensar en desarrollar una estrategia más allá de lo inmediato, del bote pronto y de lo más atrasado, que es poner una escalera y bajar todas las cámaras que estén en la calle. Efectivamente, es de preocuparse todo lo que viene alrededor de esta desaparición de un instrumento que dio soporte a la construcción incluso de este propio gobierno. Así es. Toño, un apunte final. Bueno, me preocupa y me entristece, de verdad. Va el señor secretario de Seguridad Pública, el contraalmirante, un agente respetable, con un gran currículum en la Armada, da una conferencia de prensa en la que dice orgullosamente que su dependencia ha localizado, y con el apoyo de la Marina y con el apoyo del Ejército,
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha desmantelado más de 1000 cámaras de videovigilancia que estaban instaladas en todo el territorio de Veracruz, fundamentalmente en las zonas urbanas, espiando gente. Bueno, ¿quién carajo las instaló? Pero eso no es lo importante. ¿A quién le enviaban esas imágenes? Y la pregunta más importante, ¿quién tiene el reservorio de esas grabaciones? Cualquier técnico sabe que es posible darle seguimiento y encontrar quién las tenía. En lugar de eso, se ponen a quitar las cámaras que la gente tiene para protegerse, para cuidarse de una omisión del Estado. Porque las cámaras son resultado de que al no haber seguridad, la gente instala cámaras para protegerse. Bueno, y yo una pregunta respetuosa, ¿y no van a proceder legalmente contra el pendejo que lo permitió? Contra el que en las administraciones anteriores permitió que se instalaran 1000 y pico de cámaras. ¿Lo van a dejar impune? ¿Lo van a seguir dejando manejar la crisis del gas? Me refiero a Cuitlavo García Jiménez, claro, por supuesto. O sea, él no tiene esta responsabilidad de haber permitido que se instalaran las cámaras. En cambio van a quitar las cámaras de particulares. Sí, está muy complicado. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con el tema del Fondo Monetario Internacional y sus pronósticos para el crecimiento de la economía mexicana. En un momento estamos con ustedes. Mantente informado a través de las plataformas de Sociedad 3.0 Multimedios. Somos un portal de noticias, radio por internet y televisión. Entérate del acontecer local, estatal, nacional e internacional con veracidad y oportunidad. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Búscanos en nuestro portal web como sociedad3.0.com, en Facebook como Sociedad 3.0, Twitter Sociedad-30 y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios, más cerca de ti. ¿Buscas calidad educativa? Universidad IVES. Ofrecemos 13 licenciaturas, 4 especialidades, 6 maestrías y 5 doctorados. En la Universidad IVES, tu éxito es nuestra prioridad. Por eso contamos con un sistema de becas que te facilita el acceso a la educación superior. Pero eso no es todo. Talleres extracurriculares para potenciar tus habilidades y un equipo docente altamente capacitado que está listo para guiarte en cada paso de tu camino. El futuro comienza aquí. Universidad IVES. Ven y descubre por qué 29 años de experiencia respaldan nuestra excelencia educativa. Contáctanos a través de nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad IVES o llama al 2288-123-456. También puedes mandarnos un WhatsApp al 2287-540751 y si lo prefieres, visítanos en Azueta 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. No lo pienses más, somos tu mejor opción. Somos Linces, somos IVES. Bienvenidos a Bachillerato IVES, tu mejor elección educativa. En Bachillerato IVES sabemos que tu futuro es lo más importante y por eso estamos comprometidos en ofrecerte una educación de excelencia. Nuestros maestros altamente capacitados y nuestro enfoque integral te prepararán no solo para tus exámenes, sino para la vida. ¿Por qué elegirnos? Horarios cómodos y flexibles. Sabemos que tienes muchas responsabilidades y actividades, por eso adaptamos nuestros horarios para que puedas estudiar sin estrés. Costos accesibles. Creemos firmemente que una educación de calidad no debería ser un lujo, por eso nuestros costos están diseñados para ser accesibles para todos. Una educación que marca la diferencia. En Bachillerato IVES no solo te preparas académicamente, sino que también te desarrollas como persona. Nuestro enfoque integral te ayudará a alcanzar tus metas y sueños. Además, ofrecemos una amplia variedad de talleres extracurriculares para que descubras y desarrolles tus talentos. ¿Te apasiona el canto, el teatro, la danza folclórica, la pintura, la guitarra o el fútbol femenil? Tenemos algo para ti. También contamos con activación física para mantenerte en forma y saludable. Y hay más buenas noticias. Con nuestra promoción especial puedes acceder a una beca del 50%, haciendo tu educación más accesible que nunca. No dejes pasar esta oportunidad única. Inscríbete hoy mismo y da el primer paso hacia un futuro brillante.
Llámanos al 2288 17 20 26 o envíanos un WhatsApp al 2288 56 80 88. También puedes visitarnos en nuestra sede, calle Juárez número 87, zona centro, Jalapa, Veracruz. Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino. La experiencia respalda nuestra excelencia. Únete a la familia IBES y construye tu futuro con nosotros. Somos Linces, somos IBES. Universidad Martí, impulsando la innovación del conocimiento. Somos una universidad consolidada a nivel nacional e internacional con planes de estudio pertinentes y de alto nivel. Contamos con licenciaturas en Ingeniería Civil, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Tecnología y Producción. Además, tenemos maestrías en Ingeniería, Administración, Psicología, Ingeniería Ambiental y Derecho Procesal Penal. También puedes profesionalizarte con un doctorado en Ingeniería, Administración, Psicología, Educación y Derecho Procesal Penal. ¡Únete a los mejores! Pide informes en nuestros teléfonos 782-822-3350 o a través de nuestro correo informes@umarti.edu.mx. Manda un mensaje a nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad Martí. O mándanos un WhatsApp al 782-210-6521. Ven a nuestras instalaciones, ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Universidad Martí. Aprende, avanza y transforma. Únete a la excelencia educativa en secundaria y preparatoria Dr. Gavino Barreda. Con más de 60 años dedicados a la formación académica, somos tu mejor alternativa. Contamos con un cuerpo docente altamente capacitado en tecnología educativa para garantizar una enseñanza de primer nivel a costos accesibles. Contáctanos al 782-823-1105 o síguenos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. También puedes visitar nuestras instalaciones ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Permítenos ser parte de tu trayectoria hacia el éxito en una comunidad educativa de excelencia. Nuestra historia avala nuestro compromiso con la calidad educativa. Únete a Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Más de 60 años de experiencia al servicio de tu desarrollo académico. Soy Gavino, soy evolución. Amigos, estamos de vuelta en esta emisión número 491 de La Conjura y pues tenemos el tema de estas diferencias de opinión o de pronósticos que existe entre el Fondo Monetario Internacional, cuyos expertos señalan que la economía mexicana no debe ni puede esperar un crecimiento significativo. De hecho, hablan de que solamente el 0.3% del Producto Interno Bruto, si bien le va a México, va a crecer. Pero, obviamente, al gobierno mexicano no le pareció este pronóstico, que además está sustentado en estudios serios de comportamiento económico, de los aranceles, de una serie de actos del déficit presupuestal que hay en el país, del endeudamiento que hay en el país, que no hacen bajo ninguna manera, de ninguna manera, y con análisis serios, esperar un crecimiento significativo de la economía. Ya no del 3%, del 2%, ni siquiera del 1%. Bueno, el gobierno dice que no es así, que el Fondo Monetario Internacional no toma en cuenta que ahora en la administración nacional se encuentra la cuarta transformación. Bien, pues aquí tenemos un diferente serio y yo quisiera pedirle su opinión a Martín Quitano, empezando por Martín. Martín es economista. ¿Cuál es tu visión de estos pronósticos de crecimiento de la economía mexicana? Vamos a entrar en recesión, Martín. El déficit presupuestal se va a incrementar. Las tasas de interés del Banco Central se van a incrementar, se van a bajar. El superávit del manejo del Banco Central, que algunos calculaban en 100 y tantos mil millones de pesos, iban a pasar a la administración federal. ¿Cómo ves el panorama económico
del país para el 2025? Bueno, yo creo que de entrada, en una respuesta muy general, hay que decir que el panorama económico del país está íntimamente ligado a la incertidumbre y al panorama internacional, particularmente a partir de la llegada de Donald Trump, que le mete una serie de elementos de distorsión a lo que teníamos como ciertos niveles de estabilidad macroeconómica en el caso de nuestro país y de la estabilidad global, aún y con las crisis que se estaban previendo ya por falta de crecimiento después de la pandemia. Bueno, dicho lo anterior, el FMI dice incluso que es 0.3% negativo. Así es. Y el Citibanamex habla de 0.2% de crecimiento. Ya se plantea por parte de Citibanamex, sus expertos, que estamos ya en una recesión técnica. Así es. Derivado de que tenemos 2 trimestres consecutivos sin crecimiento. Evidentemente esto va de la mano, insisto, en la incertidumbre generada desde el triunfo de Donald Trump y el arribo de Donald Trump en 6 meses perfectamente que dislocaron los andamiajes normales de equilibrios económicos, que incluso en una economía como la nuestra, hay que decirlo, con las variables macroeconómicas relativamente consolidadas, sin mayores cambios, con una condición de un ejercicio muy puntual del Banco de México para el control inflacionario muy importante. Aún y pese a todo esto, hay otros elementos que están dándole al traste a la posibilidad de que México, más allá del discurso oficial, que se plantea, con otras palabras, la construcción misma de una narrativa de los otros datos, que estamos acostumbrados en el sexenio pasado, ahora la presidenta dice que hay elementos suficientes para plantearlo, que tanto las calificaciones, los análisis y los planteamientos de Citibanamex como del Fondo Monetario Internacional están fuera de lugar y que efectivamente el año 2025, que se habla de un crecimiento cero, a decirlo con todas sus letras, imposiblemente 2026 con un crecimiento negativo, esto no es así, porque hay la fortaleza suficiente de la cuestión de la economía mexicana en función de la intervención que pueda realizar el Estado para reactivar la economía. Se ve lejano esto en un gobierno que sus capacidades de maniobras económicas cada vez están más limitadas por el proceso de endeudamiento, por las posibilidades de empresas paraestatales que están siendo verdaderas ductos que chupan una cantidad importante de recursos que pudieran ser destinados al desarrollo. Con una crisis de seguridad que da una posibilidad muy remota de que se generen inversiones frescas, nuevas y que no están generándose a partir precisamente de problemas laterales ya exclusivamente nuestros. El escenario es de crisis, hay que decirlo con todas sus letras. No tenemos posibilidades, al menos en el corto plazo, en lo inmediato, de favorecer un estímulo económico que garantice condiciones de balances favorables para el crecimiento, porque además de que nosotros estamos muy sujetos, dependemos en altísimo nivel de una economía que también va a tener verdaderos problemas como es la estadounidense. Entonces, yo no veo que los análisis tanto de Citibanamex como del Fondo Monetario Internacional tengan más que un elemento de reflexión importante de cara a lo que ha sucedido en los últimos 6 meses, particularmente, que son el ámbito de la reflexión que hacen y del estudio que hacen para presentarnos esta información. Creo que el Banco de México tendrá que ir pensando efectivamente en ir ajustando sus tasas de interés. Yo creo que las va a tener que bajar. No lo sabemos, ha habido una tendencia en ese sentido. No creo que lo haga con la suficiente fuerza en estos periodos en los cuales ellos la realizan, que creo que es cada 2 meses realizan una evaluación respecto de cómo se consideran las tasas. Pero sin lugar a dudas, creo que más allá de lo que pueda realizar el Banco de México como entidad para garantizar una de las variables fundamentales macroeconómicas, no tenemos muchas posibilidades reales de que este año y el próximo se dé una posibilidad de crecimiento importante. Muy bien, Martín, pero sin embargo, fíjate tú, Nemi, que en este escenario de complejidad suprema en el tema económico, pues ahí están los planteamientos del gobierno de la República a través de su Plan México y a través del Plan Nacional de Desarrollo que acaban de
de señalar que muchos dicen que tiene contradicciones y que no es más que una carta de buenas intenciones y una serie de elementos. Yo creo que en un escenario tan complicado para el gobierno mexicano por el sobreendeudamiento, el de verdad terrible endeudamiento del último año del presidente López Obrador, que generó toda esta dislocación de los factores de la producción, será ¿cómo decirte? Bueno apostar estos dos planes que tiene el gobierno. ¿Cómo ves? Qué buena, qué puntillosa y qué difícil de responder es tu pregunta. Yo quisiera empezar por tratar, no sé si lo logre, de ser muy claro en explicar este asunto. El país crece, aunque cada vez menos siguen naciendo niños, aunque cada vez más nos seguimos haciendo viejos. Aumenta la población que reclama atención especial. Es muy costoso mantener la vida de un adulto mayor. Crecen las necesidades de vivienda, de energía, crecen las necesidades de seguridad pública, salud, de correos, de atención médica, y se requiere una economía sólida capaz de sustentarlas. El gobierno vive de los impuestos, y los impuestos son resultado de la actividad económica. Cuando usted compra un producto en el súper, hay un porcentaje de impuesto que sirve para pagar el policía que debería cuidar su colonia. Cuando usted paga su recibo de energía eléctrica, le cobran no uno, sino 4 impuestos diferentes que técnicamente deberían servir para que las comunidades sin electricidad puedan ser conectadas a la red. Lo cierto es que México nunca ha pagado suficientes impuestos. Se cobran pocos impuestos en México, no estamos acostumbrados a pagar, y ahora menos, porque todo lo dilapidan, lo tiran a lo tonto. Pero además de que se robó mucho, aunque digan que no. Pero el fondo del asunto está en que si la economía no crece, la recaudación tampoco. Y si la recaudación no crece, los servicios públicos tampoco. Y si las empresas dejan de vender, despiden personal. Y si las empresas dejan de fabricar, despiden personal. Entonces, este achicamiento de la economía, que es lo que quiere decir la palabra recesión, este reducir la actividad económica, aunque parezca una cifra insignificante, tiene un impacto brutal, demoledor. Gracias al TLC que impulsó Salinas de Gortari, la economía de México mantuvo 20 años de crecimiento sostenido, a pesar de la crisis del 95, pero ojo, nunca fue el crecimiento esperado. Mientras que el promedio mundial andaba en los 4 o 5%, países como la India y China creciendo al 7%, nosotros somos modesto 2, en algún momento 3%, que no era suficiente. Bueno, hoy, encima de que no tenemos la suficiencia económica para invertir nosotros mismos, nuestro mercado interno está deprimido y ciertamente nos espera un escenario terrible. ¿Por qué? Miren, 8 de cada 10 unidades de energía, lo que usted quiera, gasolina, diésel, gas, energía eléctrica, son resultado de la importación. Lo de la soberanía, para decir maroma y no decir otra palabra fea, como dice Toño, el resultado es que estamos pagando en dólares el combustible que supuestamente íbamos a producir. Más de la mitad de lo que usted y yo nos comemos, sin darnos cuenta, hasta las tortillas, es importado. Y eso lo palmamos en dólares. Imagínense si de repente tenemos una crisis de liquidez. Esto provoca inflación. Y cuando inflación quiere decir que los precios suben. ¿Y qué pasa cuando hay inflación y la economía se achica? Se llama deflación. Y es lo que los señores economistas conocen como la tormenta perfecta. Bueno, pues aunque el gobierno no lo quiera reconocer, estamos en un proceso prácticamente deflacionario y ya nos lo han dicho claramente los expertos. Ahora, ¿qué me da terror? ¿Qué me da tristeza? ¿Qué me mortifica? Que en lugar de decir, miren, no estamos de acuerdo con las cifras del Fondo Monetario, miren, los de Banamex City están exagerando, pero las vamos a analizar y en caso necesario tomaremos las medidas pertinentes. En lugar de decir eso, en lugar de decir, bueno, vamos a hacer un esfuerzo por reducir los pasivos laborales de Pemex que nos cuestan $1 billón al año,
En lugar de decir eso, en lugar de decir, vamos a pararle al huachicol fiscal que nos cuesta 500,000 millones de pesos, en lugar de decir eso, nos salen con una maroma diciendo que estamos en el gobierno de la cuarta y que ni el Fondo Monetario ni el Citibanamex entienden que esto ya cambió. Pues claro que lo entienden, lo cambió, pero para mal. Ahora, desde que salió hace 2 meses, yo lo dije aquí en este foro y lo sostengo, el Plan México es una vacilada. Dicen que tienen una cartera de proyectos de inversión de 22,000 millones de dólares. Yo aquí ya puse los ejemplos. ¿Quién en su sano juicio va a venir a invertir en México su dinero con la violencia, la inseguridad, la presión fiscal, las locuras del SAT y lo peor de todo, con los aranceles de Trump? Absolutamente nadie. ¿Quién va a venir a poner un negocio para pagar derecho de piso aquí? ¿Tú lo pagarías? Entonces, la respuesta a tu pregunta, querido rector, es, por supuesto que el Plan México es demagogia, no tiene asidero. No, a ver, señores, se han ido empresas del Bajío y señoras, se han ido empresas del norte de México por falta de energía eléctrica. Se acaba de anunciar, escuche usted esto por favor, vamos a dedicar un programa especial, se lo prometo. Gracias a la gestión de don Manuel Bartlett Díaz, la Comisión Federal de Electricidad perdió en 6 años 241,000 millones de pesos. Una empresa del Estado que en los últimos 30 años había tenido superávit de operación. ¿Cómo carajo le hacen para perder, para tirar a la basura 241,000 millones de pesos? No creo que el Plan México sea solución. Alfredo, tu opinión al respecto, por favor. Es preocupante porque, por un lado, el diagnóstico del Banco Mundial y el del Fondo Monetario Internacional coinciden en el sentido de que en México hay prácticamente un estancamiento económico. Sin embargo, el discurso, la retórica oficial clama porque eso no es posible, porque en México ya se terminó la corrupción, porque el Fondo Monetario ni el Banco del Desarrollo están enterados que ya gobierna en México la cuarta transformación. Esto es bueno para la feligresía de Morena, que crea a pie juntillas ese discurso. Pero es obvio que ese discurso no tiene absolutamente ningún efecto positivo, al menos entre quienes tienen que escuchar eso, que son justamente los directivos de quienes dirigen la economía mundial, de quienes autorizan si el gobierno de México está apto, capacitado para poder acceder a un préstamo internacional, que es el Fondo Monetario Internacional precisamente. Si el Fondo Monetario Internacional dice México no está apto para este préstamo, simple y sencillamente nadie se lo dará. Y México está en esa tesitura, porque además en ese diagnóstico así lo apuntan. México va a requerir préstamo para cubrir de deuda, para poder solventar muchas de sus acciones, y por el momento no tiene capacidad para hacerlo. No se ve, ¿verdad, Alfredo? Oye, Toño Lagunes, este tema del crecimiento de la economía mexicana es un tema, como bien apunta Toño Nemito Tocayo, que se va a reflejar necesariamente en la calidad de vida de los mexicanos. Si realmente se cumplen estos pronósticos de crecimiento cercano al cero, si es que hay crecimiento positivo, pues va a implicar que la economía mexicana va a estar en contracción, sin duda alguna, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro económico para este año del país? No pinta bien, no pinta bien el futuro económico del país, ya lo dijeron, estamos en recesión técnica, estamos iniciando el año. Los pronósticos de cualquier organismo internacional respetable hablan de una disminución del crecimiento económico en México
algunos más, algunos menos. El más catastrófico es el del Fondo Monetario Internacional. Hay otros que hablan de un 1, de 1.5, Citi habla de 1, la OECD habla de un poquito más de 1, el Banco Mundial habla un poquito más de 1, pero en realidad esas proyecciones, si nos basamos en la realidad, si decrece la economía de Estados Unidos, nos va a pegar porque las remesas no van a llegar. Si no hay remesas, la gente de a pie, la gente que recibe ese dinero y que con ese dinero vive y consume inclusive dentro del país, pues no lo va a hacer. Sin embargo, como decía Toño, lo que debería decir el gobierno es que estamos trabajando, estamos haciendo, sí hay situaciones y vamos a atenderlas. Pues ya lo dijo la presidenta Toño, no sé por qué no eres tan optimista como ella. Dice que el Plan México nos va a llevar a ser una de las 10 economías a nivel mundial. El secretario de Economía habló de una recaudación de 298,000 millones de pesos que van a estar en 1937 proyectos en los 32 estados de la República Mexicana y que se están trabajando 443 proyectos. Estos últimos van relacionados con medio ambiente, infraestructura, entre otros. Y los primeros, de ahora en adelante, 237, ya eres Monsiváis para mí. Porque ya documentaste mi optimismo. Ya está con manufactura, agua, energía, gas, minería, etcétera. Es decir, el famoso prosperidad compartida ya es una política pública que nos va a llevar a ser de las 10 economías más grandes del mundo. Entonces, ella rebate al Fondo Monetario Internacional diciendo que se está trabajando, que ya venimos haciendo cosas y que sí, el gobierno mexicano sí puede cambiar esa perspectiva con el trabajo que se viene haciendo. Entonces, yo no lo creo, como reitero, voy a irme al otro extremo, de la parte positiva, voy a la parte negativa. Coincido con Toño, el Plan México es algo que no tiene sustento, es algo que no tiene viabilidad, no solo porque no hay esa inversión, no solo porque no hay esa planeación, sino porque en la realidad no hay dinero. Para generar polos de producción se requiere generar infraestructura, se requiere generar inversión. El gobierno no lo tiene y quienes invierten se están yendo. Así es, porque las condiciones del país son bien diferentes. Oye, Carlos, rapidísimo, un dato en relación con el Plan Nacional de Desarrollo. Más allá de los datos de las buenas intenciones que se presentan en el Plan México y también en el Plan Nacional de Desarrollo, ambos están construidos desde el punto de vista político e ideológico que los busca sostener. ¿Cuál es? Que vamos por el segundo piso de la transformación, lo que supone que el primer piso está bien hecho. Al menos eso tendríamos que estar pensando, que hay cimiento sólido para aguantar el segundo nivel. Evidentemente esto no es cierto. Hay una fragilidad absoluta, por no decirlo de otra manera, de lo que suponen fue el primer piso de la transformación, que da por sentado lo contrario a lo que ellos piensan en términos de lo positivo que pueden estar imaginando. Recuerda que ahora este crecimiento se mide con el bienestar. ¿Te acuerdas del modelo económico que planteó López Obrador? Claro. El Producto Interno Bruto ya no es una medida. Economía. Nos acabó el tiempo para tratar el último, creo. Sí, ahorita que estamos hablando del Plan Nacional de Desarrollo, a mí me da mucha preocupación que a 4 meses de iniciar esta administración todavía no tengan los lineamientos establecidos para el Plan Estatal de Desarrollo. Sí. O sea, y a puras ocurrencias nos lo estamos llevando, ¿no? Con las camionetitas, con el acueducto, con no sé qué, con el polo de desarrollo en Tuxpan, puro chorro, porque no hay sustento a nada de eso. Ojalá vayamos pronto a la realidad, que es en este tiempo qué obras, qué políticas, qué podemos hablar que se han hecho. nada.
O sea, están hechos en la realidad, no en la narrativa. Nada, puro rollo. Bien, un último comentario, así muy rapidito, en un minuto les pido que hagamos. Hoy a la medianoche inician las campañas políticas en el estado de Veracruz en busca de las 212 alcaldías de nuestro estado. En un minuto, Alfredo, ¿cómo ves el tema? Lo veo difícil para ciertos partidos que no sea Morena. Sin embargo, pues en la oposición tienen que demostrar que son oposición y que tienen elementos para competir. Veo esta forma. En proporción de competencia, Morena, Partido Revolucionario Institucional, PAN, Movimiento Ciudadano y PT al final. Muy bien. Toño Lagunes. No la tienen fácil los partidos de oposición, como dicen aquí en Veracruz. El partido gobernante va en caballo de Hacienda y para alcanzarlo está complejo, sin embargo no lo veo imposible. Hay posibilidades en algunos municipios, los más pequeños si se quiere, ¿no? Pero hay posibilidades. Ojalá la gente acuda a votar, analice las propuestas realmente, ¿no? Analice las propuestas de las candidatas y los candidatos y no vote por una marca, sino vote por un proyecto, vote por una persona. Muy bien. Martín. Inician las campañas hoy por la noche, casi todos los candidatos en el estado salen a hacer algún acto. Creo que es importante que nos preparemos como ciudadanos, los que quieran y puedan ir a votar en este proceso electoral municipal. Hay que pensarlo cómo se va a dar con la relación que está dándose en función de la elección del Poder Judicial o de los Poderes Judiciales federal y estatal. Sin lugar a dudas es un debate que tenemos que tener en la conjura pronto. Lo que es cierto es que de primer saque es difícil la competencia de los partidos de oposición respecto del oficialismo, quienes cuentan no solamente con posibilidades muy importantes económicas, sino con condiciones de control clientelar bastante fuertes. No es imposible, la posibilidad de que la oposición pueda rescatar algunos triunfos, no necesariamente van a ser de mucho volumen. ¿Carro completo, Toño, para Morena o cómo ves el tema? Las elecciones municipales pueden corregirse. Si vuelven a cometer fraude, si vuelven a usar como lo hicieron en la federal del año pasado, los instrumentos del Estado para manipular los resultados, si vuelven a usar a los soples y al INE y a los tribunales electorales para convalidar sus abusos de poder, su gasto público ilegal, los candidatos que no cumplen requisitos, es probable que ganen las municipales, porque no necesariamente por popularidad, también es por compra de votos, también es por clientelismo, pero eso se subsana. Con una gestión eficaz en 3-4 años podrá haber cambio de ayuntamientos. El problema es que al mismo tiempo se va a destruir la base de la República. La elección judicial, que es simultánea, local y federal en Veracruz, para estos jueces que ya están designados desde ahora, que son gentes de la talla de Lenia Batres, una señora que no sabe distinguir cosas elementales de la práctica jurídica, que la quieren hacer presidenta del Supremo Tribunal de la Nación, lo repito categóricamente, es la destrucción de la República y es peligrosísimo para usted y para mí, porque si ya estamos llenos de sangre, esto nos conduce a tomar justicia por nuestra propia mano. Esto nos conduce a que los poderosos abusen, hagan lo que quieran y nadie, ni siquiera el Chapulín Colorado, nos pueda defender. Yo anuncio aquí formalmente que no voy a ir a votar por la elección judicial y lo hago consciente de mi responsabilidad cívica. Yo no voy a ser cómplice de un fraude y mucho menos de la destrucción de México. Muy bien, Toño. Muchas gracias, Toño Nemi. Gracias, Martín. Gracias, Alfredo. Gracias, Toño Lagunes. Pero sobre todo, gracias a ustedes que nos hacen el favor de ver este programa. Esta fue la emisión 491. Les deseamos que tengan una feliz semana. Muy buenas noches.